Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia este viernes. Voy a presentar, como sabéis, al profesor Guillermo Rojo. El profesor Guillermo Rojo es catedrático emérito de Lengua Española de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro de la Real Academia Española con la letra N mayúscula. Ha desarrollado y desarrolla una prolífica carrera como lingüista, especialmente en el área de la sintaxis, la lingüística computacional y la lingüística de corpus. Con el fin de estudiar las estructuras sintácticas en datos reales de uso, desarrolló, junto con otros lingüistas, la PDS, la base de datos sintácticos del español actual, y más tarde ADS, base de datos de verbos, alternancias de diátesis y esquemas sintácticos semánticos del español, que contiene unas 160.000 cláusulas analizadas manualmente. Ambos recursos están disponibles en Internet, de forma gratuita y abierta. Desde la RAE, el profesor Rojo está detrás de los corpus de referencia que esta institución ha puesto desde hace décadas a disposición gratuita y abierta de sus usuarios. El profesor realizó una labor clave en el diseño y construcción del CREA, el CORDE o el CORPES 21, además de dirigir también el CAES, Corpus de Aprendices de Español como Segunda Lengua, para el Instituto Cervantes. Debemos a Guillermo Rojo el ser uno de los primeros y más importantes impulsores de la lingüística de corpus en español, tanto desde el punto de vista técnico como teórico, con un papel central de incuestionable valor en el desarrollo de dicha área. El profesor Rojo es autor de innumerables trabajos sobre sintaxis del español, lingüística de corpus, análisis estadístico del léxico, lexicografía o nuevas tecnologías lingüísticas. Y yo me he permitido traer estos dos que tenemos en casa, que son, este lo conocen la mayoría de nuestros estudiantes, la Introducción a la Lingüística de Corpus del Español de 2021. Por lo tanto, es el libro de referencia de lingüística de corpus en español, y esta es un manual de sintaxis del español también muy recomendable y muy reciente, y no lo hemos traído porque se ha publicado en 2025 y no lo tenemos aún, que es el manual se llama Introducción a la sintaxis del español de esta misma colección. Lo vamos a comprar porque es, sobre todo para estudiantes, creo que es el libro también que hay que leer, el de 2025, por lo tanto muy actualizado. Por toda la generosidad que ha desplegado a lo largo de su carrera y sigue desplegando hoy, ya teóricamente jubilado, eso es una entelequia, y por su constante amable disposición para ayudar y colaborar, los jóvenes lingüistas y los no tan jóvenes le debemos al profesor Rojo parte de nuestra formación y entusiasmo por la lingüística, y en particular por la lingüística basada en datos. Por todo ello lo recibimos en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con enorme y sincera gratitud y con gran entusiasmo. Gracias, profesor, por estar hoy con nosotros y por presentarnos este trabajo sobre corpus textuales, diccionarios de frecuencia dinámicos y otras explotaciones. Muchas gracias, profesor. Recibimos con un aplauso. Muchas gracias, muy amables. Buenos días. No hay como tener amigas, ¿eh? Si hacen propaganda, da gusto. Es un auténtico placer estar aquí. ¿Lo he escrito bien? ¿Es Pontificia Universidad Católica? Es que esa secuencia de adjetivos para mí es muy difícil, es un poquitín incomprensible, pero bueno, me siento entre amigos y la verdad es que tengo 3 y un poquito, 3,25. Sabela, Irene, Rogelio, son personas a las que trato desde hace tiempo. Me han enseñado mucho, me han ayudado mucho en algunos aspectos también. Así que, pues eso, como en casa. Espero que algo de lo que voy a contarles les resulte de interés. He intentado preparar algo abierto, es decir, que tenga lecturas desde diferentes ángulos y a diferentes niveles. Y bueno, yo pensaba en torno a 1 hora. ¿Está bien así? Puedo hablar más, ¿eh? Entonces, ¿qué tal 3? A ver si consigo hablar un poco menos de 1 hora, de modo que nos quede tiempo, sin molestar y estorbar en el horario de nadie, para algunas preguntas o comentarios que quieran hacerme.
Bueno, el tema, como ven, va de corpus desde el principio. Me voy un momento a los diccionarios de frecuencia, que creo que es algo sobre lo cual se pueden arrojar luces nuevas en este momento, y, bueno, algo más abierto, otras explotaciones, para tratar de ver que, en efecto, bueno, la idea es, desde el momento en que podemos manejar y sabemos trabajar con corpus textuales, ya de cierta entidad, de cierto volumen, es posible tener acceso a posibilidades, algunas de ellas muy tradicionales, pero replanteadas, vistas desde otro ángulo, y quizá con los datos que proceden de los corpus arrojar también una luz distinta, nueva, sobre algunos de los temas que se han venido discutiendo en estos, bueno, no últimos, sino desde siempre, por ejemplo, en español. Bueno, el problema de partida es la frecuencia. Claro, los corpus, como saben, son recursos en los que la parte cuantitativa, el análisis de frecuencias, de dispersión, etcétera, es un elemento fundamental. Y bueno, pues con lo que se tropieza siempre es con una clarísima falta de atención a las cuestiones de frecuencia en la lingüística tradicional, en la lingüística de la segunda parte del siglo XX, no digamos en la gramática generativo-transformacional, ¿no?, que durante muchos años rechazó todo lo que tuviera que ver con esta aproximación. Sin embargo, para decirlo todo, si bien no hay mucho trabajo cuantitativo en gramática, en cambio los llamados diccionarios de frecuencia fueron la excepción desde por lo menos comienzos del siglo XX. Por no ir más atrás, que se podría, ¿no? Pero bueno, para cifrar así un punto de partida que sea suficientemente claro y próximo, desde comienzos del siglo XX. Y la razón es muy clara, sobre todo en el léxico. Hay muy poquito de gramática, pero en el léxico sí. Enseñanza de la lengua a personas que no la tienen como nativa. Es decir, cuando se plantea un curso de la lengua que sea para extranjeros o como segunda lengua, pues hay que plantearse la enseñanza del léxico, qué palabras ponemos, en qué orden las hacemos. Y claro, una línea de pensamiento muy clara es, bueno, vamos a buscar los elementos léxicos que sean más frecuentes porque son los más rentables, de modo que si los colocamos delante, los colocamos de primero, el esfuerzo que significa aprender el significado de un elemento tendrá mayor rentabilidad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues necesitamos tener esos diccionarios para la enseñanza. Y en nuestro caso, en el caso del español, la referencia que para mí sigue siendo fundamental todavía es el trabajo de Julián y Chan Rodríguez, publicado, fíjense, en 1964. Forma parte de una serie de materiales proyectada precisamente por Julián para todas las lenguas románicas, ese era el proyecto, y también para el latín. En realidad, como ven, salieron únicamente el del español en el 64, el rumano, el francés, el italiano, y ahí se terminó la serie. El latín estaba proyectado y ya bastante avanzado, pero finalmente no se publicó y no sé qué habrá pasado con esos materiales porque se les ha perdido la pista. Bueno, la línea fundamental, no olviden, por favor, que estamos en 1964, no hay computadora, bueno, no hay, empieza a haber computadoras, pero no tiene nada que ver con lo que manejamos nosotros, y este trabajo se hizo todo a mano, salvo en la parte final los cálculos, que son muchos y muy complicados, muy pesados más que complicados, eso se hizo con computadora. Bueno, el diseño es muy sencillo, son 100.000 palabras de cada uno de esos 5 mundos, con los que los llaman así, mundos: teatro, ficción, ensayo, literatura técnica y prensa. De modo que hicieron una selección de obras adscribibles a cada uno de estos mundos, hicieron un sorteo para que la introducción de los textos y el fragmento que entraba fuera aleatorio y no hubiera condicionamientos de otro tipo. Lo que pasa es que todas las obras, es uno de los problemas que tiene, son de español de España, no hay nada de español de fuera de este país, y además del periodo de entreguerras. Y el otro día, al releer
este texto me di cuenta de que periodo de entreguerras no significa nada en este momento, ¿no? Es decir, antes sí se hablaba, bueno, entreguerra es lo que va de la guerra del 14 a la guerra del 39. Ahora mismo estamos siempre en periodo de entreguerras, así que, bueno, eso quiere decir, ¿no?, que fueron publicados con anterioridad a 1940. Así que fíjese, bueno, ya pueden proyectar una de las mayores dificultades, ¿no? Ya eran viejos en el momento en que fueron recolectados, y no digamos cuando se editaron, y no digamos ahora. No, no es aquí. Otro problema, se limita a los 5.000 lemas, 5.024 en realidad, que tienen los índices de uso más altos, es decir, no la frecuencia más alta, sino los índices de uso. Hay que hacer unos cálculos ahí para obtener, no entramos en eso porque no importa demasiado. Entonces lo que dan es la frecuencia que tiene en la totalidad del corpus y la frecuencia que les corresponde en cada uno de esos mundos que hay ahí, con los índices de frecuencia, de dispersión asociados a él. Es un modelo que no tuvo demasiado éxito, como van a oír enseguida por otras razones, pero sí ha habido alguna derivación para el español, y ahí menciono las dos que yo conozco, creo que no hay más. Una es del español de Puerto Rico, que hizo Amparo Morales en 1986, y aquí ha salido hace, bueno, 2021 ya han pasado 4 años, de Natalia Castillo, que siguen el mismo modelo. Es decir, los 5 mundos, 100.000 palabras de cada uno de ellos, sorteo para la selección de los... Bueno, este es el aspecto de una de las páginas del diccionario. Sin detalles, pero lo que necesito que vean es llamar, verbo, frecuencia general, índices de dispersión, etc. Aquí tienen la frecuencia en la totalidad del corpus, en cada uno de los mundos. Ahí lo que tenemos son todas y cada una de las formas que integran el paradigma del verbo llamar, con lo cual, bueno, pues tenemos una riqueza de datos difícil de explotar, por factores que veremos dentro de un momento, todas y cada una de las formas del verbo llamar con las indicaciones correspondientes acerca de la... Y esto en todos y cada uno de los verbos. Así que, sin olvidar los problemas que tenemos con la selección del material, su tamaño, porque no son nada más que, fíjense, 500.000 de palabras, que era una cantidad considerable en aquel momento, pero no es nada más que eso. En cambio, si no dejamos que eso pese mucho sobre lo que necesitamos hacer, pues el resto de la información es, creo yo, muy importante. Insisto en que es difícil de recuperar. Por ejemplo, de aquí ha salido un estudio de Dolores Corbella, hace ya mucho tiempo que lo hizo, acerca de la frecuencia de las formas verbales en español. Les dejo que piensen en la cuestión durante 10 segundos. Frecuencia de las formas verbales en español. Lo hizo. Es decir, ¿cuál es la frecuencia de los presentes de indicativo de los verbos de la primera conjugación? Ya lo ven, ¿verdad? Hay que ir forma a forma, porque claro, no están caracterizados con la etiqueta abstracta, están con la forma gráfica correspondiente, y están las primeras, las terceras. Bueno, o sea que se puede hacer, pero es como pasa muchas veces con los diccionarios, ¿verdad? La información está, pero la recuperación es muy costosa. Lo que pasa es que, bueno, los diccionarios de frecuencia que han venido después, por ejemplo, Almela y otros colegas de la Universidad de Murcia hicieron el Corpus Cumbre, que no sé si conocen, es uno de los primeros que se hicieron con propósitos lexicográficos, ¿no? Que tiene detrás, es un diccionario que es el diccionario Cumbre, también la Sociedad General Española de Librerías, ¿no? Y luego está el de Davis, de 2006, lo hizo sobre... el diccionario lo hizo sobre los 20 millones correspondientes al siglo XX, luego ha hecho otro sobre los 2.000 millones del Corpus Web, pero para que vean lo que voy a decir a continuación, es decir, que los que han venido detrás no solo no son mejores, sino que son bastante peores. Eso es lo que hay en este diccionario. Es decir, está el número que le corresponde, el rango en función de la frecuencia,
una traducción, un equivalente en inglés, un ejemplo que en muchos casos es discutible y luego una indicación acerca de frecuencia y un índice. Y ya está. Y ese es un diccionario de frecuencias. Si comparan los datos que hay en un sitio y los datos que hay en otro, bueno, pues parece una lástima, ¿verdad? Que después de haber trabajado sobre tantos millones, 2.000 millones en algún caso, el resultado sea tan pobre. Así que las críticas fueron en general poco favorables, hubo de todo, pero no muy entusiastas, ¿no? Problemas, el tamaño del corpus, incluso en aquel momento les parecía poco, distancia entre las fechas de publicación y el análisis. Esos 5 mundos son muy generales, nada que ver con lo que hacemos ahora con las que llamamos áreas temáticas. Y luego algo que los diccionarios de frecuencia hasta ahora no han podido evitar, es la servidumbre que produce el hecho de haber sido pensados para su edición en formato impreso. Se obliga a unos recortes que son en este caso bastante fuertes. No les puedo decir de memoria el número de lemas que encontraron, pero alrededor de 50.000. 50.000 que fueron reduciendo, pues, bueno, trabajaban de una forma que hoy sería discutible, se lo dejaron en 5.000. Pero la cuestión es si trabajar con 5.000 lemas produce un libro así, si empezamos ¿a dónde se va? Eso es absolutamente impublicable y por lo tanto no se puede hacer. O sea que el pecado original es algo que continúa pesando ahí y ahí no hay absolución, o sea, no vale. Bueno, en realidad los diccionarios de frecuencias, los posteriores, han superado las 2 primeras deficiencias, pero siguen presentando problemas en todas las demás. Por ejemplo, el cálculo de la dispersión en la segunda edición del de Davis, ahora es Davis y Davis, pues se hace, fíjense, sobre... Entonces, saben, la dispersión consiste en ver cómo se distribuye un elemento en segmentos distintos para ver si está distribuido de forma, digamos, homogénea o no. Bueno, pues las agrupaciones que hacen son ficción, no ficción, páginas web y textos orales. Bueno, se puede hacer, pero claro, eso es muy poco, ¿no? De modo que, otra vez, lo de hace un momento, es una lástima que con tal riqueza de textos, pues tengamos tan poca información. Bueno, problemas de la frecuencia. Ahí les he puesto los más importantes, hay más, ¿verdad? Pero hay que tenerlos en cuenta. Y entonces, fíjense, hay problemas de los diccionarios de frecuencias, podemos intentar evitarlos, pero hay problemas de la frecuencia en sí y eso hay que entenderlos. No podemos evitarlos porque son intrínsecos. Bueno, se habla mucho de la ley de Zipf. ¿La conocen, la ley de Zipf? Sí, el principio de Pareto. Pero eso viene de fuera. El principio de Pareto dice que en cualquier esfera de la realidad que se estudie, en términos generales, el 80% de los, por ejemplo, en economía, pues en un país el 80% de los recursos pertenece al 20% de la población. La distribución es cualquier cosa. Sí, bueno, he puesto un ejemplo que va bien, ¿verdad? En el léxico pasa lo mismo, pasa mucho más, es muchísimo peor. De todas formas, hay correcciones a la ley de Pareto y dice, bueno, o sea, 80-20 es excesivamente optimista, quizá 95-5 o algo así. Bueno, así que como resultado de todo eso siempre pasa lo mismo. Hay un grupo muy corto, muy reducido de elementos que tienen una frecuencia muy alta, un grupo bastante amplio de elementos que tienen frecuencias bajas y un grupo también muy amplio, inesperadamente amplio cuando uno empieza a trabajar en estos terrenos, que tienen una frecuencia igual a 1. Y no importa de qué se habla de formas ortográficas, se habla de lemas, se habla de ejemplos de ciertas estructuras sintácticas, tenemos un caso nada más. Son los que siguiendo la terminología de la lingüística clásica se llama hapax, ¿no? Hapax legomenum. Fíjense en una indicación muy rara que es lo que nos pasa con datos del corpus en español. 10. Los 10 lemas más frecuentes se llevan casi el 40% de la frecuencia en los textos. Solo 10.
Bueno, estupendo, ¿verdad? Es decir, me aprendo 10 palabras y ya entiendo el 40% de un texto. Naturalmente, nada de eso es real. Fíjense cómo va, ¿no? Con 500, pues podríamos llegar, no, esto lo dejo aquí, con 500 al 71,36. Eso son casi 3/4 de... Pero vean que luego el esfuerzo que significa aprender el significado de 1000 lemas nuevos, ustedes seguro que lo pueden proyectar sobre meses de clase y meses de ejercicio y de actividad, bueno, tiene una rentabilidad que aquí pasamos de 7.000 a 8.000 y de 95,76 a 96,39 nada más. No sé cuántos meses de trabajo lleva a aprender 1000 lemas, pero el resultado es que aumenta muy poco. He puesto en la parte derecha la misma estadística, pero reducida ahora a adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos. Y la razón es que, bueno, lo que sucede aquí se debe al peso que tienen los artículos, las conjunciones, las preposiciones, etc. Y eso creo yo que, bueno, hay que dar ese dato, hay que tenerlo en la cabeza, pero también hay que saber interpretarlo. Que los artículos ocupan, pero no me acuerdo, el 13, el 14%, pero no sirven de mucho. Sí son problemas para producir secuencias en español, pero no ayuda a la comprensión del texto. Y sin embargo, si los tenemos presentes en la frecuencia, pues estamos, fíjense lo que pasa, con solo 10 adjetivos, adverbios, sustantivos y verbos, solo, entre comillas, entendemos el 10%, no el 38%. Y eso continúa así. Es un factor que es absolutamente necesario tener en la cabeza. Más problemas de la frecuencia, hablando de los límites. Las frecuencias son, bueno, son el resultado de lo que pasa en los textos y en consecuencia pueden ser muy ilustrativos en algunos casos, pero pueden ser muy engañosos en otros. Un caso que me llamó especialmente la atención hace algún tiempo es el caso de la palabra lempira. Lo esperable es que ustedes no sepan lo que significa, que es lo que me ocurría a mí. Yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué hace lempira en la posición que tiene en Corpus, en la versión 1.0 del Corpus? Pues resulta que lempira tiene una frecuencia de 1267 casos y está en la posición 7000 y pico. Es decir, está aproximadamente donde está espinaca, despensa, diócesis, indeseable. No, ¿qué hace este elemento aquí? Bueno, si lo miramos un poco más, resulta que el 97,6% de los casos vienen de Honduras. Es el nombre de la moneda nacional. Claro, y eso explica que su presencia, supongo que muy importante, en un número corto y reducido de textos, hace que en la frecuencia general suba, pero necesitamos tener en cuenta ese factor, porque ¿a quién se le va a ocurrir clases de español para extranjeros en Chile? Decir, uy, hay que poner lempira enseguida. Eso no va bien, no va bien. Por lo tanto, al lado de la frecuencia hay que poner siempre el índice de dispersión, ¿no? Que es el otro. Es decir, esto está distribuido, miren, ahí tienen, vean, tiene un índice de dispersión de 0,96 sobre 1. 1 sería el máximo de la distribución heterogénea, ¿no? Bueno, pues este tiene el 0,96. Bueno, pues eso es lo que sucede. No es evitable, hay que entenderlo y hay que saber qué es lo que sucede ahí. Bueno, algo que está asociado, que se ha puesto muy de moda en algunas zonas de trabajo, es el intentar cuantificar el léxico necesario para entender, entre comillas, ¿no?, para entender los textos producidos en una determinada lengua. Es otra vez la cuestión de la frecuencia acumulada y su proyección sobre los textos. Por si acaso vamos mal de tiempo, que es muy probable, me voy a saltar esto, lo pueden suponer perfectamente, es lo mismo que hemos visto y otra vez aparecen los mismos problemas, ¿no? Las preposiciones, los artículos, etc. Pero bueno, me quedo con este dato. Según lo que yo puedo hacer proyectando los lemas del Corpus sobre los textos del Corpus y aceptando que comprender un lema, conocer el significado de un lema,
para hacerlo automáticamente es cuando el lema es reconocido, es decir, cuando la forma es vinculada con un lema, prescindiendo de nombres propios, etcétera, pues resulta que para llegar al 95% de los textos, es decir, para reconocer lo que hay en el 95% de los textos, se requiere 6.000-7.000 lemas. Y entender el 95% de los textos es, según dicen, la referencia que se toma para considerar que se entiende el texto. Ahí con un 95 se nos escapan 5 de cada 100, que es bastante. Otros dicen el 98, pues para el 98 hay que ir mucho más allá. Pero claro, empiezan a aparecer diferencias muy interesantes teniendo en cuenta el carácter de los corpus. Yo lo he comparado con lo que sucede en el corpus Eslora, que es un corpus montado sobre textos únicamente orales. Resulta que ahí, con 2.000 lemas, bueno, se entiende el 95%. Naturalmente, Eslora no llega a 900.000 palabras, por lo tanto, el lemario es mucho más corto, entonces son 2.000 sobre 9.000, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero es lo esperable en la lengua coloquial, porque claro, no son textos de conferencia, son textos de eso que se llaman entrevistas semidirigidas y similares, pues el vocabulario que se utiliza es mucho menor, mientras que en el otro tenemos de todo. Este problema es mucho más fuerte y es el que me da lugar al punto siguiente, el que me permite pasar allá. Problema de las frecuencias en los corpus. Problema de las frecuencias en los diccionarios de frecuencias. Es que nosotros tendemos a pensar, vamos a ver, si en un texto hay un total de 5.000 lemas distintos, lo esperable es que, si no todos, la mayor parte de esos 5.000 lemas distintos correspondan a los 5.000 lemas más frecuentes. ¿Ya? ¿Lo he dicho bien? A los 5.000 más frecuentes. Pues no, no pasa eso, ni siquiera en los textos orales. No podemos hablar de eso, ni yo lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero no pasa. Miren, hay un experimento que a mí me llamó mucho la atención, es reciente, como ven, de Milley Bible. Compararon los lemas que aparecen en 10 libros de introducción a la psicología en estudios universitarios estadounidenses. Son solo 10, pero fíjense por favor en la importancia que tiene que los textos son del mismo tipo. Tienen el mismo nivel, tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, a ver, ¿qué es lo que esperamos quienes no entendemos mucho de esto? Pues lo que se espera es que el léxico sea, si no íntegramente común, pues que el índice sea altísimo, ¿no? Hablan de lo mismo, se dirigen al mismo público, tienen que tener el mismo léxico. Bueno, pues ahí tienen los resultados. Del total de los 10 corpus nos dan unos 32.500, 32.600 lemas distintos, nombres propios fuera, ¿no? Porque esto en los recuentos léxicos hay que hacerlo siempre, y bueno, está aquí, vamos a este. Solo el 13% de los lemas aparecen en los 10 textos. El 13%. En el otro extremo, resulta que el 41% de los lemas se encuentra en solo uno de los 10. Esto es lo que pasa. Es desesperante, ¿no? Es auténticamente desesperante. Quizá no sea tan grave como los números parecen indicar, pero esa es la realidad. Y recuerden que se han echado fuera los nombres propios, ¿no? Que podrían producir. No es lo que se espera. Entonces, si hay que hacer, imagínense, tenemos que hacer el diseño de un curso de español para quienes van a estudiar, de inglés, ¿no? Para quienes van a estudiar psicología. ¿Cómo hacemos con el léxico? Porque ni siquiera el inglés académico referido únicamente a esta disciplina nos sería de ayuda. Que no, esto no es sencillo. Hice un experimento similar para el español, pero los resultados son del mismo tipo y nos los saltamos. No importa. Quédense con esto. El problema está en que el léxico que aparece en un texto determinado es
altamente diferente del léxico que encontramos en otros textos, incluso aquellos que son del mismo tipo. No necesito decirles que si en lugar de introducciones a la psicología hablamos de novelas, ¿ya? Pues eso es lo que pasa. ¿Y sobre qué se construyen los diccionarios de frecuencias? Sobre textos escritos. ¿Y cómo arreglamos esto? Pues ya esto, a ver, no lo he dicho, pero estoy seguro de que lo han visto enseguida. Esto hace que un diccionario de frecuencias sirva de poco. Claro, porque lo que nos da es una imagen estática obtenida con unos resultados agregados que luego cuando vamos a los textos concretos pues ya han visto el fracaso que supone, ¿no? 10.000 lemas y luego resulta que reconocemos, etcétera, etcétera. Así que usando una imagen de Halliday que llevo conmigo desde hace mucho tiempo, pero que cada vez me sirve menos, con un corpus se puede conocer el clima de una lengua, ¿no? Pero, claro, no nos permite conocer qué tiempo va a hacer un día concreto. Y digo que me sirve de menos porque observo que clima está cambiando de significado. No sé si aquí también. Sí, pero por ahí, hoy hace un clima, no, hoy no hace un clima, ¿no? Hoy hace un tiempo, para mí, en mi español, que ya es minoritario, absolutamente. Y por tanto la imagen de Halliday ya dejaré de utilizarla, pero la entienden, ¿verdad? Es decir, me da el aire general, pero no me permite hacer predicciones acerca de lo que voy a encontrar. Claro, si no puedo hacer predicciones, carácter de las conclusiones que yo pueda alcanzar desde el punto de vista científico no van a ser... Es decir, que ¿por dónde puede venir la solución? Pues la solución tiene que venir de aquí, de la posibilidad de obtener estadísticas fiables con un nivel de granularidad mucho más bajo. Y esto tiene que ser dinámico, no puede ser estático. Es decir, en el momento en que se congelan esos datos, si es con carácter general, dejan de ser aplicables a textos de una naturaleza específica. La única forma en la que los datos que aparecen en un diccionario de frecuencias pueden ser de utilidad es haciéndolos, por supuesto, en formato electrónico, ¿no? Y con un sistema que permita reaccionar, es decir, que el sistema devuelva el tipo de información que necesita una persona determinada, que tiene interés en saber cómo se distribuyen los adjetivos entre textos de una determinada naturaleza o cómo los usan los estudiantes de español que tienen árabe como L1 y están en el nivel B2. Eso, hasta ahí. Bueno, eso se puede hacer en el CAES, pero si me lo permiten, lo dejo para el final. Luego, si quieren, tenemos tiempo, además lo pueden hacer ustedes por su cuenta. Esto se hace así, pero claro, vean, ¿cuál es la exigencia? Nada de formato impreso, en ese momento perdón, me entienden, ¿verdad? No es que pierda utilidad, es que queda restringida solo a los valores generales y no sirve para predecir lo que vamos a encontrar en un contexto determinado. Bueno, el reconocimiento de lemas es lo que mencionaba hace un rato. Vámonos a la segunda parte de la sesión, ya con otro tipo de aplicaciones. Hay una diferencia que a mí me parece fundamental y que hay que tener en cuenta en todos los estudios de frecuencia, y es la que distingue entre las que he llamado frecuencia de inventario y frecuencia de uso. No es un gran descubrimiento, pero es importante tenerlo en cuenta y saber, en primer lugar, cómo se aplica y, en segundo lugar, poder medir las consecuencias que ello tiene. ¿Qué es types, tokens? Puede servir de aproximación, pero la idea que yo tengo detrás de la frecuencia de inventario y de uso es mucho más abierta. La frecuencia de inventario se refiere, véanlo ahí, al número de elementos distintos que pertenecen a una determinada clase. Es una pregunta del estilo, ¿cuántos adjetivos tiene este diccionario? No necesito decir nada más, porque todo el mundo sabe qué es lo que pretendo obtener. Es el número de
acepciones, o el número de entradas, depende de cómo se vea, de carácter adjetivo que hay en ese diccionario. Si pregunto cuántos adjetivos tiene este texto, ya. Lo que pasa es que en inglés, ya sé, por eso me he parado, Sabela, gracias, por eso me he parado. Yo, para no usar type y token en este sentido, les propongo distinto, que utilicemos la palabra distinto. Entonces, una cosa es preguntar, ¿cuántos adjetivos distintos hay en este texto? Porque estoy interesado en, yo qué sé, algo parecido a la riqueza léxica, a preguntar cuántos adjetivos tiene este libro. Y si a alguien le encargan, así para martirizarlo, que haga un ensayo de 5.000 palabras acerca de la posición del adjetivo, no espera que le vayan a pedir que sean 5.000 palabras distintas. ¿Ya? Pues ahí está. Por un lado tenemos el inventario y por otro lado tenemos el uso. Y las diferencias en los dos casos son enormes por varios factores que van a haber. Pero es muy clara y tan clara es una lástima que no sepamos habitualmente aplicarlo. Lo que me interesa también es que, a ver, no digo que olviden el léxico, pero sí que tengan en cuenta que esto se va a cualquier ámbito de la lengua. Es decir, hemos hecho estadísticas sobre esquemas sintácticos, por ejemplo. Entonces, hay una estadística que es ¿cuántos esquemas sintácticos podemos reconocer en español? Bueno, no tiene respuesta, ¿verdad? Depende de que sea un esquema sintáctico, cómo lo interpretemos, qué documentación tenemos, etc. Pero eso es inventario. Y otra cosa es decir, ¿cuántas oraciones condicionales hay en este texto? Os cuento, ¿cuántos... que he puesto ahí, cuántos sustantivos, etcétera. Queda claro, ¿verdad? Pues podemos aplicarlo, por ejemplo, a ese tema tan debatido en algunos momentos, pero siempre presente. De hecho, ha habido dos comunicaciones en el congreso que se está celebrando en Santiago en este momento acerca de cómo está distribuido el léxico en español actual. Es decir, el léxico del español es homogéneo, es heterogéneo, es disperso. Ya sabe que hay dos líneas siempre, ¿no? Que formuladas así muy en general, bueno, pues vamos a buscar elementos del español de Chile, elementos del español de Valparaíso, que no estén en Santiago de Chile, etcétera, ¿no? Y continuamos así. Y todos hemos tropezado alguna vez con los problemas. Yo he sido debidamente advertido de que no debo decir ciertas cosas aquí, ¿no? Supongo que se me escapan continuamente, pero para un público selecto como este no importa, ustedes me entienden, mi español es como es y fuera. Ustedes hacen la reducción. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? ¿Han leído un libro de Rosenblatt que se llama Nuestra lengua en ambos mundos? No, si tienen oportunidad, denle un vistazo. Ya es antiguo, ¿eh? Pero va en esta línea. Es decir, si va usted a Caracas, tenga precaución y no se le ocurra decir, si va usted a Valparaíso, tenga, etc. Y esto irremediablemente lleva a la idea de que el español, como cualquier otra lengua, es muy diverso. Para ver dónde sucede esto. En un restaurante, por ejemplo, a mí me tienen que explicar qué es lo que hay detrás de la mayor parte de las entradas de la carta, porque no sé a qué corresponde. Y en muchos casos conozco la palabra, pero resulta que la realidad que hay detrás, el vegetal, es distinta. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, va en esa línea, es, como todas las demás lenguas, una lengua heterogénea, llena de... En Caracas, por ejemplo, he estado 4, quizás 5 veces en Caracas, hace ya tiempo que no voy, pero una conversación muy corriente es que presumen sistemáticamente de la cantidad de palabras que tienen para los tipos de café. Bueno, hay que aguantar un discurso que, pues aquí decimos guayollo, ¿a qué no sabes lo que quiere decir guayollo? No tengo ni la menor idea, claro, yo que es, pues 40, 50 clases de café distinto que los que no somos de allí no entendemos. Así que eso por un lado, pero por otro, pues este otro que tenemos aquí, la congruencia del léxico en todo el territorio hispánico. Vamos a ver cómo puede ser una lengua tan heterogénea si resulta que hablantes de muy diferentes zonas del español se entienden
bastante bien. Eso tiene que ver, claro está, con el tipo de discurso. No es lo mismo la lengua coloquial que una novela, un texto de ensayo, etc. De modo que algunos estudios estadísticos que andan por ahí cifran el 3%. Algún estudio de María Antonieta Andión, bueno, y otros, contrastando textos de prensa, por ejemplo, en un estilo, que es cubana, por cierto, en un estilo, vamos a ver, yo, que tengo el español de Cuba, por ejemplo, leo este texto, es muy refinado, leo este texto y tomo nota y hago un palote cada vez que me encuentro una palabra que no conozca, o bien una palabra que es utilizada, una palabra que sí conozco, pero con un sentido, un significado que yo no conozco. ¿Ya? Entonces, lo que sale de ahí, con textos, insisto, de prensa, es que en torno al 3%. Fíjense en la diferencia que se da según se vaya por un sitio o se vaya por otro. Bueno, pues esto se puede entender mejor y se puede, no voy a decir resolver, pero se puede empezar a darle la vía de salida si utilizamos un diccionario de frecuencias concebido en el estilo en el que yo estaba insinuando hace un momento. Si tienen curiosidad, con la versión 1.0 del... Por cierto, perdón, interrumpo. Hace 3 días se presentó la versión 1.3 del Corpes. La tienen ahí a su disposición. Bueno, vamos a buscar un momento simbólico para hacerlo. Pues el Congreso de la AIH es una ocasión estupenda. Nadie me ha hecho caso, así que aprovecho para decirlo aquí. Así que la 1.3 tiene 440 millones de formas en su interior. Si hay alguien que esté trabajando sobre el Corpes y tenga datos de la anterior, tiene un enlace para poder seguir trabajando sobre ella, pues sería una mala pasada, ¿verdad? A partir de ahora, a rehacer los cálculos. No, están ahí. Bueno, pues en la parte derecha, si recuerdo bien, de la pantalla del Corpes, hay el enlace a lo que llamamos, bueno, es un diccionario de frecuencias que está hecho sobre los textos de la 1.0. Y no lo voy a mover en mucho tiempo porque es una cantidad de trabajo bastante considerable. Entonces, lo he hecho sobre los textos de prensa que están en la versión 1.0. ¿Por qué la prensa? Pues porque la prensa es diversa, pero es homogéneamente diversa. De forma que, en términos generales, todos los periódicos hablan de las mismas cosas. Siempre hay noticias de economía, noticias de deportes, política, etc. Y eso es general. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es que las noticias tengan pues, unos ámbitos que son comunes. En consecuencia, se espera que el léxico sea común, o por lo menos que el léxico sea congruente, es decir, que no... Para decirlo rápidamente, si en esto se introduce una novela de marineros, pues el léxico que introduce esa novela va a ser diferente del léxico que introduciría una basada en otro tipo de vida, ¿no? Y por lo tanto hay una diferencia ahí que yo creo que no se encuentra en el caso de haber utilizado la prensa. Así que lo tienen ahí, se puede descargar. Hay dos versiones. Una versión que es simplemente los lemas, y que ya ocupa bastante porque son 116.000 lemas distintos, suprimidos nombres propios, numerales que estorban bastante. Bueno, denle un vistazo si tienen. Y luego hay otra versión al estilo del diccionario de Julian, es decir, cada lema lleva las formas que están asociadas a él, tal como etiqueta el Corpes. Sin duda hay errores, pero bueno, eso es lo que tenemos y más allá no se puede ir. Bueno, pues trabajando con datos de este tipo se observan cosas como la siguiente. Fíjense, aquí dejo elementos más técnicos y me voy al número de países, ¿no? Que es una consecuencia, ¿no? Entonces, aquí hay textos de 21 países. No tengo textos ni de Guinea ni de Filipinas, porque no hay material de prensa suficiente y van a producir distorsiones, pero de los restantes sí.
Entonces, número de países. Es decir, que el lema esté documentado en solo un país. Solo un país. 34,80%. Este es el momento dramático. Lo dejo así. Que estén documentados en los 21 países. El 11,56. Podría ser peor, esa verdad. Ya. Esta es la frecuencia de inventario. No lo he dicho. Adrede. La frecuencia de inventario. Bueno, se puede ver, se puede hacer, pero vayan sumando. Es decir, que estén en no más de 3 países, pues estamos en el 50%. Caramba. Resulta que el 50% de los lemas que hemos documentado, a ver, no es de lengua coloquial, ¿eh? Es de prensa. Claro, es lengua, no es académica forzosamente, pero es lengua culta, lengua formal, básicamente, ¿no? Bueno, pues aún así resulta que el 50% tiene esa característica. Pero, claro, ¿dónde está la trampa? La trampa que he montado es que esa es la frecuencia de inventario. Si en lugar de ir a la frecuencia de inventario nos vamos a la frecuencia de uso, vean qué es lo que pasa. Los que están en los 21 países suponen el 98% de lo que hay en el interior de los textos. Esta es la explicación. No niega la presencia de elementos, la existencia de elementos que son característicos de un país o incluso de una zona, ni su importancia, por supuesto. Pues, bueno, son elementos poco usados. Es decir, eso explica que en una novela de un autor determinado, de un país con el que no tengo mucha familiaridad, pues me encuentre, pues, no sé, 20 palabras a lo largo del texto que no entiendo la primera vez, a lo mejor tengo que pensar un poco en ello, etcétera, etcétera. Pero esta es la explicación, es decir, esa discrepancia, esa separación que hay entre la visión del guayollo que nadie entiende, ¿no? O palabras que no se pueden utilizar en determinados países, y la visión de que, espero que nos hayamos entendido hasta ahora, compartimos casi todo el léxico, pues hay que explicarla. Y esta, creo yo, esta es la forma de conseguirlo. Y podemos hacer, fíjense, los gráficos ayudan siempre mucho, mienten un poco también, ¿no? Pero ayudan a entender qué es lo que pasa. Vean, lo que está en azul es lo que tiene que ver con el inventario y lo que está en un tono rojizo es lo que tiene que ver con el uso. Y ahí no he puesto los países, sino para que vean que esto es de aplicación, a ver, quizá un poco más técnica, ¿no? Con los índices de dispersión. Bueno, pues lo que queda a la izquierda de ustedes, es decir, los más congruentes desde el punto de vista de su distribución, pesan muy poquito sobre el inventario, tampoco que quizá no vean la barra azul de lo que está a la izquierda y vean a dónde se nos va la barra roja. Y en cambio, lo que sucede a la derecha, que es lo que afecta a los elementos que tienen un índice de distribución de heterogeneidad mucho más alto, ocurre, bueno, lo esperable, ocurre exactamente lo contrario. Bueno, un elemento más, pero en esta misma dirección. Pueden verlo aquí. 100, 100, 99, 99, 99, 99. Esto es cruzar, consiste en cruzar la frecuencia de los lemas con el número de países en que se documentan. Y entonces resulta que los 1000 lemas más utilizados en español, en este conjunto de textos que ha dado lugar al diccionario de frecuencias, el 100% en los 21 países. Y lo mismo sucede en los 2000. Cuando llegamos a los 3000, pues ya encontramos, fíjense, son 2998. Es decir, en los 3000 lemas más frecuentes según este diccionario, hay solo 2 que no se documentan en los 21 países. Lo ven, ¿verdad? No es simplemente una cuestión cuantitativa, no son solo los números, es también el peso de esos elementos. Es decir, que con un léxico de 5000 lemas, por ejemplo, que ya es un léxico considerable,
pues lo que obtenemos es que el 99,72 de esos lemas están documentados en los 21 países. Ojo, a ver, no nos ilusionemos, ¿eh? Son solo textos de prensa, son solo 180 millones de palabras. Y esto está hecho de forma automática, de modo que yo acepto que un lema entra aquí cuando es reconocido. No tengo ninguna garantía de que el significado sea conocido. ¿De acuerdo? Ni tengo ninguna garantía de que reconocer un lema permita entender el sentido del texto en el... ya ven que les doy las trampas para que lo manejen con... No, automáticamente creo que no se puede hacer otra cosa. Podría trabajar con otro tipo de textos, quizá aplicar alguna otra prueba, pero bueno, yo creo que como entrada a estas cuestiones es más que suficiente, no para descubrir elementos desconocidos de la realidad lingüística hasta el momento, sino para entenderlos mejor y encontrar sobre todo la raíz de esa explicación. Así que, bueno, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Pues es una especie de recuperación de los diccionarios de frecuencia. Son recursos que quizá no, creo yo, no hemos sabido aprovechar las ventajas que producen los procedimientos computacionales para volver la mirada sobre estos elementos, estos recursos tan tradicionales, pero que estaban encorsetados precisamente primero, por las insuficiencias de los materiales usados y, sobre todo, en segundo lugar, por la servidumbre del formato impreso, que es algo que impide. Es decir, que si conseguimos hacer diccionarios de frecuencia dinámicos, pues esto responde inmediatamente a las necesidades, puede responder a las necesidades de las personas que los utilizan. Pero además, sobre todo, si trabajamos sobre corpus, resulta que tener esto no significa un enorme esfuerzo, no hay que invertir, en realidad es solo una capa adicional que se pone, bueno, lleva algo de trabajo, no lo voy a ocultar, pero no es, vamos a necesitar no sé cuántos millones de pesos para hacer esto, no hace falta, los datos están ahí, es solo colocarle una capa adicional. De hecho, existe ya en el CAES, está en Eslora. Corga es un corpus del gallego actual que también tiene esta idea de los diccionarios dinámicos. Y bueno, de estos diccionarios se pueden obtener, creo, perspectivas bien fundamentadas de aspectos que hasta ahora, por estas cuestiones que he mencionado, no han podido ser suficientemente, no sé si debidamente entendidas. No son desconocidas, insisto, esto no es nada enormemente novedoso, pero creo que podemos encajar cada cosa en su sitio, ¿no? Y podemos hacer que estos temas tengan una explicación técnica razonable y, sobre todo, bien, no sea simplemente la impresión, ¿no? De, uy, yo esto no lo entiendo porque no sé qué significa esta palabra, en cambio, una novela de Vargas Llosa la entiendo sin ningún problema, etcétera, etcétera. ¿Quieren que demos un vistazo a un diccionario dinámico? Sí. Porque como hoy... bueno, 53 minutos. Bueno, esto ustedes no lo saben, pero tiene mucho mérito, ¿no? En mi caso. Vamos a ver. A ver si soy capaz de... El CAES es un corpus basado en textos producidos por estudiantes de español como lengua extranjera. Entonces, lo que hicimos hace ya bastante tiempo fue reunir producciones no me acuerdo, hay estudiantes de 6 o quizás 7 L1 distintas. Les pedimos según el nivel que tienen, el nivel que estaban haciendo en la baremación del Cervantes, pero los estudiantes eran no solo del Instituto Cervantes, sino también de ciertas universidades. Permite, por supuesto, cuestiones abstractas, ¿no? Lo que me interesa es que vean que hay una opción de búsqueda a la que, casualidad, hemos decidido llamar inventario.
Frecuencias de inventario. Y esto es algo que no existe en la mayor parte de los corpus. Así que si ustedes, lo que voy a hacer es pedir los adjetivos. Pero claro, lo que me interesa no son las concordancias de los adjetivos. No me interesa que me digan, pues pesan no sé cuánto sobre la totalidad de los textos, ¿no? Yo lo que quiero que me dé es la relación de adjetivos distintos, es decir, la frecuencia de inventario que hay en este corpus. De modo que le pido la frecuencia de inventario. Vamos a elementos gramaticales, nos vamos a la etiqueta, selecciono la categoría, adjetivo. Vean, aquí no se da la... ¿Alcanzan a ver esto? Sí, no se dan las etiquetas, pero se nos dice que hay 48 etiquetas distintas, pero claro, todas las clases y subclases de adjetivos que encontramos ahí. Voy a equivocarme, hago la búsqueda así. Espero que, bueno, pues ahí lo tienen. Los tienen ordenados por frecuencia descendente. Así que hemos encontrado dónde está. Ahí están. Tenemos 6.867 adjetivos distintos. Lo ven, ¿verdad? Esta es la página de los 50 primeros. Fíjense, aparece española, aparece buena, aparece alta. Bueno, ¿me he equivocado? Bueno, es una de las opciones de búsqueda. Yo puedo recuperar las formas, pero podemos recuperar también los lemas, si consigo verlo. Aquí está el lema. Está, ¿no? Pero van a aparecer lo elimino, me quedo solo con los lemas, busco. Bueno, si todo ha ido bien, ahora resulta que aparecen bueno, mejor, público, español, etc. Esta es la frecuencia de inventario de los adjetivos utilizados por las personas que hicieron estas pruebas. Y ustedes son profesores de español para extranjeros. Estupendo. Esto me dice algo acerca de los estudiantes que yo tengo que tienen como L1 ruso y están en el nivel B1. ¿Cómo aplico esto? ¿Me sirve de algo? Pues claro, aquí los de chino pesan mucho. Bueno, pues la idea es, ¿por qué no hacer esto de forma dinámica? Y, ¡ay, qué difícil es! Ver aquí. Selección de columnas, por si esto puede ser adictivo, ¿eh? Así que cuidado, a ver qué hacen esta tarde. Hay que comer, ¿no? Y hay que salir y pasear, que hay que hacer ejercicio. Bueno, pues entonces aquí, por ejemplo, en la L1, vamos a decir todos. Y vean que inmediatamente tenemos qué es lo que pasa en total, qué es lo que pasa en alemán, para cada uno de ellos, en alemán. ¿Qué es lo que pasa con los estudiantes que tienen alemán como L1, en árabe, en chino mandarín, en francés, en griego, etcétera, etcétera? Y podríamos continuar, ¿no? Todavía no podemos cruzarlo, es una de las cuestiones que tenemos pendientes, pero en lugar de la L1 podemos buscar el nivel, por ejemplo, que sería más interesante. Es decir, en qué medida, de forma condicionada por las pruebas que se les ha pedido a esta gente, en el nivel A1 utilizan tantos adjetivos, en qué medida. Y luego, ya digo, el paso final será cruzar la L1 con el nivel para ver qué diferencia. Ahora podemos hacerlo por separado, ¿no? Pero no podemos hacerlo en conjunto. Bueno, pues esto es un diccionario de frecuencias dinámico. Y les aseguro, a ver, estoy vendiendo mal el producto, ya lo sé, pero que el trabajo es simplemente el que consiste en colocar una capa adicional que permita hacer estos cálculos en tiempo real. El KS es pequeño. Si esto se hace sobre un corpus más grande, naturalmente se requiere más tiempo. Pero se puede hacer perfectamente. De hecho, espero que no en la 1.4, pero sí en la 1.5 del Corpus seamos capaces de hacer algo de este estilo, cruzando países, con áreas temáticas, tipos de texto, etcétera, etcétera.
Como ven, esto no se parece en... Bueno, no, perdón, no se parece en nada, no. Sí se parece, pero es una evolución natural facilitada por el empleo de recursos computacionales con respecto a los diccionarios de frecuencia tradicionales. Yo creo que aquí sí se ve el tiempo que hace hoy. No solo qué clima tiene Valparaíso, ¿no? Se ve el tiempo. Pues esto es lo que quería contarles y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.